Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil. Damos comienzo con este vídeo a una pequeña serie donde vamos a contemplar los aspectos básicos de la oración subordinada. Vamos a ceñirnos al nivel más o menos de segundo ciclo de la ESO, o cuarto de la ESO más bien, y bachillerato, y vamos a continuar con este manual que ya conoceréis en el canal. Hemos visto cómo enseñar y aprender sintaxis aquí en cátedra de Ginés Lozano Jaén, un libro estupendo, lleno de ejemplos, muy práctico. Además, con ejemplos corregidos, a 3 niveles. Es un libro que a mí me gusta mucho, y todo lo que vamos a las consideraciones que vamos a tener en cuenta, los ejemplos y tal, lo vamos a sacar de aquí. Y bien, sin más preámbulo, vamos a empezar por los pasos sintácticos. Nosotros ya hemos visto, no voy a entrar en ello más, los pasos sintácticos básicos, que como ya sabéis, pues es buscar el verbo, hacer la prueba de la concordancia para encontrar el núcleo del sujeto y luego pues ver con las proformas a ver qué hay. Pero nosotros, en nuestro nivel ya un poco más avanzado, vamos a tener en cuenta 3 momentos, más bien que pasos, 3 momentos que están sucediendo constantemente, ¿vale? Y esos 3 momentos serían la intuición, la comprobación formal y la experiencia. ¿Qué quiero decir con intuición? Mirad, la intuición es muy importante en nuestros estudios. La lingüística, especialmente en estas cuestiones de gramática, es un esquema. Entonces el esquema siempre es más pequeño que la vida. Siempre va a haber una frase, un hablante siempre va a poder decir algo que trastoque nuestro conocimiento lingüístico, que ponga en duda alguna certeza de nuestro análisis, ¿de acuerdo? Entonces la sintaxis, la gramática en general, siempre va persiguiendo a la vida, ¿vale? El esquema siempre es más pequeño que la vida. Entonces nuestra intuición es el conocimiento innato que nosotros tenemos de nuestra lengua materna. Nosotros sabemos hablar sin tener que saber gramática. Esto nos ayuda indeciblemente si nosotros sabemos jugar con las proformas, con los pronombres y con los adverbios, que nos van a ayudar a resumir las oraciones, por complicadas que sean, por largas que sean, utilizando a lo sumo 3 o 4 palabras. El análisis de esas 3 o 4 palabras me va a dar el esquema funcional general de la oración grande, y eso lo tengo que hacer siempre y llanamente aplicando mi intuición. Esa intuición tiene que tener permanentemente una comprobación formal. Esa comprobación formal quiere decir que tiene que haber una coherencia entre lo que el hablante me está comunicando en la oración original y lo que yo ofrezco como resumen funcional de esa oración. Y además de esa coherencia formal tiene que ser, o esa concordancia informativa, tiene que haber un análisis completo. El análisis tiene que ser exhaustivo. No puede haber ningún elemento que quede sin su categoría y su función. Y yo creo que esto es muy importante a la hora de corroborar la intuición y de que vosotros mismos os podáis autocorregir. Cuando yo tengo oraciones en las que hay más de 2 verbos, en general tengo que ir comprobando cuál de los 3 tiene más peso y cuál de los que no tienen tanto peso pues tienen un nivel de jerárquicos intermedios, ¿de acuerdo? Entonces es en ese momento en el que si yo he hecho una mala elección o mi intuición no ha sido del todo la más correcta o adecuada, pues es cuando va a haber algún elemento importante, algún verbo o algún nexo que va a quedar descolocado, fuera de lugar, y ahí la comprobación me va a obligar a revisar mi primera intuición. Y luego, por último, la experiencia. La experiencia es repetir este proceso una y otra vez de intuición lingüística, comprobación teórica, intuición lingüística, comprobación teórica. Esto, insisto, no son en realidad 3 pasos, sino que son 3 aspectos del mismo momento del análisis. Pasamos ya a las oraciones subordinadas sustantivas. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta por qué se llaman oraciones, por qué se llaman subordinadas y por qué se llaman sustantivas. Las oraciones subordinadas sustantivas se llaman oraciones porque tienen una estructura de sujeto-predicado, no son sintagmas. A partir de ahora no vamos a ver sintagma nominal sujeto o sintagma nominal complemento directo, sino que vamos a tener oración subordinada sustantiva sujeto, oración subordinada sustantiva complemento directo. La oración es oración porque va a haber una estructura de sujeto y predicado que yo tengo que tener clara, o se volvería a aplicar la intuición, la comprobación, etcétera, ¿vale? Son oraciones porque tienen estructura de sujeto-predicado, y ese sujeto-predicado yo no puedo fallar en él, me tiene que quedar bien claro. ¿Por qué son subordinadas? Son subordinadas porque esa estructura de sujeto y predicado depende de otro verbo. En las sustantivas siempre va a ser de otro verbo, depende de otro elemento. Y esa dependencia
se va a llamar función. Es decir, el verbo del que depende mi subordinada se va a completar mediante esa subordinada, o bien la subordinada va a matizar o a completar el significado de ese verbo, como lo queramos ver, pero el caso es que la subordinada va a estar inserta dentro del ámbito de acción interno de ese verbo. ¿Y por qué son sustantivas? Porque esa subordinación va a ser siempre con una función típica de un sustantivo. En el 95% de los casos para vuestro nivel, la oración subordinada sustantiva va a cumplir funciones de complemento directo, pero también de sujeto y sobre todo también de término de una preposición. Ya veremos que también hay de atributo y hay una cierta polémica que luego ya veremos más adelante sobre qué pasa con las subordinadas sustantivas de complemento indirecto, de complemento de régimen, de complemento del nombre, de complemento del adjetivo, de complemento del adverbio o incluso complementos circunstanciales o complementos oracionales y también suplementos, en fin, hay una cierta polémica ahí que quiero dejar apartada. Insisto, es oración porque tiene estructura de sujeto y predicado en la que yo no puedo fallar, es subordinada porque esa estructura de sujeto y predicado depende de otro elemento y es sustantiva porque esa dependencia va a ser siempre la típica de un sustantivo, la función va a ser la típica de un sustantivo, para vosotros sobre todo, sujeto, complemento directo y término de una preposición. Dicho esto, pasamos a los nexos. En general, la mayoría de las veces vosotros os vais a encontrar que la oración subordinada sustantiva va a estar introducida por una conjunción nexo que. Esa conjunción nexo que va a estar fuera del sujeto y predicado, pero dentro de nuestra oración subordinada sustantiva. Va a estar fuera del sujeto, va a estar fuera del predicado, porque no va a cumplir ninguna función dentro de ese sujeto o dentro de ese predicado. Esa conjunción puede desaparecer. Si desaparece, en general y para vuestro nivel, es porque vamos a tener un infinitivo. Por ejemplo, comer bien es una garantía de salud. Comer bien sería una oración subordinada sustantiva de sujeto. Eso lo es. Una garantía de salud sería el sintagma nominal atributo y sería cópula, ¿vale? Entonces, en comer bien tenemos una oración subordinada sustantiva de infinitivo y por lo tanto no hay ningún nexo introductor. Otro ejemplo, que a mí me parece que es muy claro porque son 3 palabras y en 3 palabras se ve muy bien todo. Amar significa conocer. Amar significa conocer, se analizaría, eso lo significa, ¿vale? Entonces, amar sería oración subordinada sustantiva en función de sujeto, significa conocer, sintagma verbal, predicado verbal, significa verbo núcleo y conocer, oración subordinada sustantiva, complemento directo de significa. Ya veremos, lo veremos con ejemplos en clase, que estas oraciones son un tanto particulares porque estos infinitivos, como formas no personales que son, pues no pueden tener prueba de sujeto porque no hay nada para poner en plural o en singular, ¿vale? Entonces, como verbos que son, sí tendrían sujeto. Entonces, en amar significa conocer, el sujeto de amar sería quien está realizando esa acción de amar, como es algo general, la tercera persona del singular, un él o un ella, y conocer también pues la gente coincidiría en este caso con el sujeto, ¿no? Sería conocer quien conozca, ¿no? El sujeto sería, por lo tanto, pues una tercera persona del singular. Pero bueno, estos son cuestiones de análisis práctico que ya haremos algún vídeo práctico específico de esto. Simplemente os quiero llamar la atención sobre la existencia de estas oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo que a muchos se olvidan y es muy sencillo. Se analizan de la misma manera, lo único que pasa es que no tienen nexo. Recordad este ejemplo de amar significa conocer, tenemos una subordinada de sujeto y una subordinada de complemento directo en amar y en conocer respectivamente. Junto con este nexo que es el mayoritario, pienso que, o creo que, o digo que, lo que sea, que es el que siempre os esperáis vosotros, hay otro tipo de nexos que pertenecerían a las estructuras que los gramáticos llaman generalmente interrogativas indirectas. Son preguntas que se hacen de manera indirecta. Con los ejemplos lo veis muy bien. Por ejemplo, cuéntame si viste a Sofía en la fiesta. Si viste a Sofía en la fiesta es una manera indirecta de realizar una pregunta. O dime quién te contó eso. Quién te contó eso es una manera indirecta de realizar esa pregunta. Bien, pues si nosotros aplicamos los momentos estos que hemos dicho de la intuición y las proformas, pues cuéntame si viste a Sofía, es cuéntamelo, y entonces ese lo va a ser complemento directo, por lo tanto íbamos a tener una subordinada sustantiva que sería si viste a Sofía en la fiesta. Como veis, ese sí es tal cual un que
lo único que sucede es que ya va a introducir una interrogación indirecta, pero también va a ser una conjunción nexo que va a estar fuera. Hasta aquí no habría ningún problema, porque simplemente donde antes teníamos un que, ahora va a aparecer un sí. Otra cosa sucede con los pronombres y con los adverbios, que también pueden ser nexos de estas interrogativas indirectas y que vosotros soléis meter la pata aquí. Por ejemplo, en dime quién te contó eso, dímelo. ¿Quién te contó eso? Es el complemento directo de di, dímelo, ¿vale? Entonces, ¿quién te contó eso? Con tilde siempre, ¿vale? ¿Quién te contó eso? Va a ser oración subordinada sustantiva, complemento directo. Preguntó cuánto valía el piso. ¿Cuánto valía el piso? Lo preguntó. Él lo preguntó. ¿Cuánto valía el piso? Otra vez, sustantiva de complemento directo. Sabíamos dónde se iba a celebrar la reunión. Lo sabíamos, lo, directo, otra vez. ¿Dónde se iba a celebrar la reunión? Subordinada de complemento directo. Ignoramos cuándo sucedió el accidente. Lo ignoramos. Cuando sucedió el accidente sería subordinada sustantiva de complemento directo. Vuestro error en general. Como aquí dice cuándo sucedió el accidente, pues cuándo es un complemento circunstancial de tiempo, entonces es un adverbial de tiempo. Claro, sí, claro que hay un circunstancial de tiempo. ¿Dónde se iba a celebrar la reunión? Es un lugar, entonces es un adverbial complemento circunstancial de lugar. O cuánto valía el piso es una cantidad, complemento circunstancial de cantidad. Sí y no. No, porque estáis cometiendo el error de olvidaros del verbo que manda, que en su caso sería dímelo, lo preguntó, lo sabíamos, lo ignoramos. Ahora bien, aquí está el motivo de vuestro error. Estos elementos que introducen una interrogativa indirecta y que no son la conjunción sí, sino que son los pronombres y los adverbios que estamos viendo, estos elementos pertenecen a dos mundos sintácticos. Con respecto al verbo jefe, al verbo que más pesa, son nexos, porque están uniendo el significado de ese verbo que más pesa, que en nuestros ejemplos es dime, preguntó, sabíamos, ignoramos, está uniendo ese verbo que más pesa con su complemento directo. Desde ese punto de vista son nexos, pero desde el punto de vista del verbo de la propia sustantiva son pronombres o adverbios que tienen su propia función con respecto a ese verbo. Entonces, en ¿quién te contó eso? ¿Quién es sujeto de contó? ¿Cuánto valía el piso? ¿Cuánto es el complemento circunstancial de cantidad, pero de valía, no de preguntó? Y dónde se iba a celebrar la reunión es el complemento circunstancial de se iba, complemento circunstancial del lugar de se iba, pero no de sabíamos, y cuándo sucedió el accidente es el complemento, cuándo es el complemento circunstancial de sucedió, pero no de ignoramos. Entonces, como veis, estos nexos, digamos que tienen dos funciones. No porque pertenezcan a dos categorías, sino porque funcionan de manera diversa dependiendo de la perspectiva sintáctica que se adopte. Desde la perspectiva sintáctica del verbo principal son nexos, pero desde la perspectiva sintáctica del verbo de la subordinada cumplen su correspondiente función, la que sea. Sujeto, complemento directo, complemento circunstancial, como hemos visto, la que sea. Entonces, resumiendo hasta aquí, recordad, las oraciones subordinadas sustantivas son oraciones porque tienen sujeto predicado, son subordinadas porque dependen de otra cosa y son sustantivas porque ese depender de otra cosa lo hacen siempre como si fueran un sustantivo. Yo puedo sustituirlo, de hecho, por un sustantivo que va a ser un pronombre. Precisamente, dependiendo del pronombre por el que pueda sustituir, yo las podré clasificar en general como de sujeto, de complemento directo o, ya vamos a ver, de término de una preposición. Los nexos, principalísimamente va a ser el nexo que, sin nexo van a ser las subordinadas de infinitivo, recordad el ejemplo, amar significa conocer, y otro tipo de nexos que no se os olvide son los de las interrogativas indirectas que acabamos de ver. Sí, que sería la conjunción nexo como que, sin ningún problema, y los pronombres y adverbios que acabamos de ver que cumplen esa doble función. Por un lado son nexos y por otro lado tienen la función que tengan dentro de su oración. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos para que tengáis donde ver la realidad de esta teoría. Las oraciones subordinadas de sujeto que os he sacado de este manual de Ginés Lozano serían me agrada que vengas a casa, me agrada eso, me agradan esas cosas, que vengas a casa sujeto. No consta que tengas una licenciatura, no consta eso, no constan esas cosas, esas cosas sujeto, ¿no? Pues que tengas una licenciatura sujeto. Conviene que te esfuerces sujeto.
Es verdad que hace mucho frío, sujeto. No me seduce ir a la ciudad. Aquí tenéis una de infinitivo que es sujeto. No me seduce eso, no me seducen esas cosas. Y ahora, ir a la ciudad. Vamos a detenernos un poco en este ejemplo. En ir a la ciudad, no me seduce ir a la ciudad yo. ¿De acuerdo? Entonces, ir a la ciudad sería todo el sintagma verbal, predicado verbal de su oración subordinada sustantiva, y el sujeto elíptico de ir sería en este caso yo, ¿vale? ¿Se entiende? De complemento directo. Pregunta si te vas a venir al teatro. Pregúntalo. Me preguntó, ¿vas a venir a la fiesta? Me lo preguntó. Los ancianos creen que están bien atendidos. Los ancianos lo creen. No pensé trabajar tanto en domingo. No lo pensé. La madre mandó poner la mesa. La madre lo mandó. Entonces, hasta aquí, como veis, si yo aplico la intuición, cuando yo tengo, por ejemplo, pregunta si te vas a ir al teatro, pregúntalo tú. O ella lo pregunta, ¿de acuerdo? El caso es que ese lo, que va a ser el complemento directo de pregunta, está en lugar de si te vas a venir al teatro, ¿de acuerdo? Entonces, si te vas a venir al teatro, tendría un sí introductor y luego te vas a venir al teatro. Es una oración simple que tú puedes analizar sin ningún problema ya a estas alturas, ¿vale? Y lo mismo con las de sujeto que hemos visto antes. No consta que tengas una licenciatura, no consta eso. Pues eso es sujeto, que tengas una licenciatura sujeto, que es la conjunción nexo que se queda fuera, y tengas una licenciatura es una oración simple que se puede analizar sin ningún problema. Ahora viene el problema. Viene cuando en los manuales se contemplan oraciones subordinadas sustantivas de complemento indirecto o de régimen o de complemento del nombre, etcétera, que vamos a ver ahora. Yo creo que nosotros vamos a hacer bien simplificándolas todas como términos de una preposición. Entonces, por ejemplo, tengo pánico a que tengan un accidente. A que tengan un accidente vale por le y sería un complemento indirecto, pero en vez de decir que tenemos una subordinada de complemento indirecto, lo razonable, creo yo, es decir que tenemos a que tengan un accidente, sintagma preposicional, complemento indirecto, y que tengan un accidente es oración subordinada sustantiva, término de la preposición a. Lo mismo con, por ejemplo, la solución depende de cómo se enfoque la cuestión. La solución depende de eso. Por lo tanto, de eso, que está obligado a SD, va a ser un sintagma preposicional complemento de régimen, ¿vale? Hasta ahí todo normal. Por lo tanto, cómo se enfoque la cuestión va a ser el término de la preposición de oración subordinada sustantiva, término de esa preposición. Lo mismo con los complementos del nombre, del adjetivo, del adverbio. Tenía miedo de que no viniera Luisa. Tenía miedo de eso. De eso sería el complemento del nombre miedo, ¿vale? Y que no viniera Luisa, eso sería el término de la preposición de. María estaba segura de que llegaría a la universidad, de que llegaría a la universidad, complemento del adjetivo segura. Sintagma preposicional, complemento del adjetivo segura, de preposición enlace, y que llegaría a la universidad sería el término de esa preposición. Y así, pues creo que, bueno, ya tenéis suficientes ejemplos. Nosotros simplificamos entonces este tipo de análisis diciendo que no hay de complemento indirecto, subordinadas de sustantivas de complemento indirecto o de complemento de régimen, por ejemplo, sino que lo simplificamos como términos de la oración. Por último, sí que quisiera haceros un poco hincapié en las de atributo, porque las de atributo también suelen ser un poco difíciles para vosotros. Os traigo los siguientes ejemplos. El inconveniente de esta ciudad es que hace mucho calor. Eso lo es, ¿vale? Entonces, eso sería el inconveniente de esta ciudad, y lo sería que hace mucho calor. Que hace mucho calor, oración subordinada sustantiva, atributo. Mi verdadero temor es cómo hacer el proyecto. Cómo hacer el proyecto no es un complemento circunstancial de modo. Es una oración subordinada sustantiva en función de atributo. Mi verdadero temor lo es, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de cómo hacer el proyecto, cómo sería, ya hemos visto, nexo por un lado, y por otro lado sería el complemento circunstancial de modo, pero del verbo hacer. Y por último, mi deseo es ayudar a los necesitados, eso lo es, ¿vale? Mi deseo lo es, ayudar a los necesitados, oración subordinada sustantiva en función de atributo. Bien, os dejo además esta larga lista de oraciones por si queréis echarlas un vistazo y analizarlas en casa. Me las podéis mandar en Classroom, podemos verlas también en clase, y como siempre yo no me canso de repetir, tenéis que practicar, practicar y practicar. Ya en este nivel, hacedme caso, tened fe en vuestro conocimiento intuitivo de la lengua, haced caso de esa intuición, pero ponedla a prueba, comprobadla siempre con la
las formas que las proformas que ya hemos visto, ver si hay todo está cuadrado, si todo es exhaustivo o si hay algo que disuene y quede mal, entonces habría que cambiarlo, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí las sustantivas, seguiremos más adelante con el resto de las subordinadas. Vale, amor y poesía cada día. Adiós.